porción bíblica, esta porción bíblica que les dije que está ubicada en primer carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Bueno, para que ustedes se ubiquen sobre esta carta, cuando uno estudia las cartas, hay cartas que se llaman universales, hay cartas que son las cartas de Pablo, está la carta a los hebreos que no se sabe quién la escribió, pero yo comentaba en una oportunidad que es parecido a la forma de Pablo, posiblemente la escribió el escritor de Pablo. Y esta es una de las cartas escatológicas. Cuando hablamos de escatología, significa que son cartas que hablan del futuro, ¿sí? Son cartas que hablan sobre la venida de Jesucristo. Entonces, dentro de las cartas escatológicas que tenemos, son primera y segunda a los tesalonicenses. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, ¿sí? Siempre tengan en cuenta esto. ¿Por qué Pablo escribe sobre este tema? Porque sabía que había algunos problemas. Entre los problemas que habían era que la gente, se habían tomado en serio la venida de Cristo y pensaban que Cristo venía en ese mismo tiempo que ellos estaban, ¿sí? En ese tiempo que ellos estaban. Pero no era así. Ellos estaban con que Cristo ya venía, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo le escribe dos cartas en la cual les relata, inspirado en el Espíritu Santo, ¿sí? Comienza a escribirles, ¿sí? Y dice aquí: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo, viendo la necesidad que había en la iglesia de los tesalonicenses, o Tesalónica se llamaba el lugar, él les dice: bueno, hermano, ustedes en realidad no quiero que ignoren acerca de los que están durmiendo. Y cuando se refiere el Señor en esta palabra a que no se pongan tristes como que no tienen ninguna esperanza, ¿sí? Es porque habían personas que estaban muriendo y Jesucristo no venía. Entonces ellos pensaban: bueno, ¿qué va a suceder con aquellos que mueren en Cristo, habiendo recibido a Jesucristo, y Jesucristo no vino? Entonces él le dice: ustedes no se hagan problema como aquellas personas que no tienen esperanza, porque los que mueren en Cristo sí tienen una esperanza. Ahora, yo quiero que entiendan, siempre trato de explicarles, hay una diferencia entre morir en Cristo y otra diferencia hay en morir sin Cristo. Esa es la gran diferencia que hay
entre todo ser humano. Nosotros lo que hemos conocido al Señor, lo que sabemos qué es la muerte a través de la palabra, nosotros no nos preocupamos en realidad, pero hay personas que están sin saber qué va a pasar con su vida. Yo he preguntado a muchas personas qué piensan de la muerte o qué piensan que a dónde van a ir, y en una de esas yo lo hice a propósito con el abogado que yo tengo, y él me dijo, bueno, yo la verdad que no sé dónde voy a ir. Y realmente esa es la situación. Nosotros sí sabemos dónde vamos a ir. Vamos a ir a la presencia de Dios y vamos a ser herederos con Cristo o coherederos con Cristo. O sea, todo lo que herede nuestro Señor Jesucristo, nosotros también lo vamos a heredar. Pero él estaba hablando, acá Pablo, a los hermanos allí en la iglesia de Tesalónica, le dice, ustedes no vivan como aquellos del mundo que no tienen ninguna esperanza y no saben a dónde van a ir a parar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que una vez que se muere se termina todo, ¿sí? Se termina todo. Pero en realidad es ahí donde comienza, se puede decir, nuestra vida eterna, ¿sí? Es allí donde comienza nuestra vida eterna. Y hay muchas personas, bueno, que mientras nosotros estamos en la tierra, tenemos que padecer muchas cosas por el amor a Cristo, ¿sí? Tenemos que pasar cosas a veces. Hay personas que no concuerdan con nuestra creencia. A mí, les digo, la verdad que a mí no me molesta lo que pueda pensar cualquier persona por lo que uno es creyente. Realmente me tiene sin cuidado, no me interesan, no, por más que digan lo que digan, no me interesan. ¿Por qué? Porque yo no estoy triste, porque tengo una esperanza, ¿sí? Tengo una esperanza de que un día voy a estar con el Señor. Ahora, puedo estar en la tierra sin hacer nada, donde yo puedo salvarme escasamente, o puedo estar en la tierra sirviéndole a Dios como corresponde, como toda persona que tiene conocimiento del Señor. La tarea de cada persona es que otras personas se conviertan, porque ese amor que hemos recibido, ese es el amor que nosotros le damos a otras personas. Entonces, ustedes dicen, no ignoren acerca de los que duermen. ¿Por qué? Porque según Pablo ahí en su relato, inspirado por el Espíritu Santo, él está diciendo, bueno, los que mueren en Cristo están durmiendo. Ahora, si vamos a otros pasajes bíblicos, siempre hay una gran discusión con qué va a suceder cuando uno se muera. Ahí nomás vamos vamos con el Señor. Otros dicen no. Bueno, pero hay una gran diferencia con aquellos que no tienen esperanza, porque está la primera y única muerte para los cristianos es una muerte física, pero no es una muerte espiritual. En cambio, para los del mundo hay una muerte física y también una muerte espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con aquellos que
que no han recibido a Cristo? Bueno, aquellos que no han recibido a Cristo no han hecho las cosas como tienen que hacerlas, van a estar muertos, ¿sí?, por 1000 años, ¿sí? O sea que los que la gente hoy día, en pocas palabras, algunos no lo quieren escuchar, pero es la realidad. Acá dice que van al infierno. La gente, entendiendo de que Dios es tan bueno, no quiere creer que van a ir al infierno. Pero si la persona persiste haciendo daño y haciendo males, y no le queda otro camino, es un camino sin esperanza, como dice acá, y es un camino del infierno. Hablábamos el otro día sobre la vid verdadera, en la cual nosotros somos las ramas de la vid verdadera. La vid verdadera es el Señor, y dice que tenemos que permanecer unidos al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque cada rama que es cortada de la vid verdadera, o se aparta, se seca, se tira a la orilla del camino y después sirve para leña, para el fuego. Eso significa que va a parar al infierno, ¿sí? Hay muchos lugares donde no se quiere hablar del infierno. ¿Por qué? Porque es una palabra muy fuerte, y las personas que tienen templos o grandes templos no quieren hablar del infierno para que la gente no se asuste y no se vaya. Pero ¿saben una cosa? Uno tiene que predicar todo lo que está en la palabra, porque es útil, dice acá la palabra. Entonces, si hay personas que a lo mejor, por miedo de que perder el diezmo del que se va de la iglesia porque se le predica la verdad, y les endulza los oídos a las personas para que no se vayan, en vez de decirles la verdad de la palabra, están cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque uno debe predicar la sana doctrina y debe enseñarle a las personas las cosas como Dios lo manda. Entonces, empecemos de nuevo. Hay unos que no tienen esperanza, pero dice, ustedes no se pongan tristes, porque ustedes, dice, tienen una esperanza. Y aquellos que ustedes están afligidos porque se murieron, ¿y qué va a pasar cuando venga el Señor? Bueno, acá está relatando y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que hay personas que van a resucitar así como resucitó Jesucristo, ¿sí? Yo no quiero que se confundan a veces, porque hay personas que piensan que cuando Lázaro resucitó no murió más. No, sí, murió, pero no de enfermedad, sino que eso era para que se manifestara la gloria de Dios. Pero Lázaro murió después. Ahora, dice que cuando venga el Señor, ¿sí?, así como el Señor murió y resucitó, así también, dice, van a resucitar los que durmieron en él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? O sea que el Señor nos está hablando muy claro acá, ¿sí? Y lo está diciendo Pablo, es palabra del Señor, dice
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a adelantarnos a aquellos que murieron. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Como les explicaba, según Pablo, ya venía el Señor, y bueno, ahí habían algunos que estaban muriendo, y ahí habían otros que quedaban vivos. Entonces dice, uy, viene el Señor, ellos han muerto, nosotros nos vamos, y acá Dios comienza a inspirarlo a Pablo para que escriba y que diga esto. Dice, por lo cual, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. O sea que está diciendo la palabra que supongamos que Jesucristo viene en este momento. ¿Sí? Está diciendo, bueno, nosotros que estamos vivos en este momento, no vamos a ser primero que los que ya murieron, ¿sí? Sino, ¿qué es lo que explica acá? Dice, no seremos primero, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, supongamos, para que nos ubiquemos, que Jesucristo viene ahora, ¿sí? Y nosotros que somos creyentes, no vamos a ir primero con el Señor, y los que están durmiendo en Cristo se van a quedar y van a ir en otra tanda. Sino dice que el Señor los va a sacar de donde está. El Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero, y ahí ya los dos juntos, tanto los que durmieron o los que murieron en Cristo, y con los que estamos vivos, iremos con el Señor, dice. Ahora, una de las cosas que las personas por allí no saben, no entienden, es que cuando hablamos de la muerte, hay personas que tienen infinidad de preguntas con respecto de la muerte. Y yo quiero que entiendan las personas, para aquellas personas que han tenido creencias, que han pensado que las personas mueren y andan dando vuelta por un lado y por otro, eso no sucede así. Porque la palabra dice que sale el aliento de vida que Dios nos dio cuando nosotros hemos nacido, sale ese aliento de vida y mueren nuestros pensamientos. O sea que se termina en la tierra todo contacto con cualquier persona, y podríamos decir que desde ese momento nos volvemos espirituales, ¿sí? Y deben entender esto, porque a veces se predica mal sobre cómo estamos formados nosotros. Y yo quiero que entiendan que la persona está formada de espíritu, de alma y de un cuerpo. Y lo que muere es el cuerpo nada más, ¿sí? No muere el espíritu y el alma. No muere. Sino que el espíritu y el alma van a la presencia de Dios. Leímos un pasaje donde las personas
van a la presencia de Dios, donde dice, aquel que me confesare en la tierra, yo le confesaré a él delante de mi Padre. Entonces, quiero que entiendan todo eso que está relacionado. La persona muere, va a la presencia de Dios. Cuando el Señor dice, bueno, sí, me aceptó en la tierra como Señor y Salvador de su vida, bueno, entonces el Señor da testimonio y Dios acepta ese testimonio, ¿sí? Entonces, hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué yo tengo que recibir a Jesucristo en la tierra? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Por qué tengo que confesarlo? Porque es así como la palabra lo manda. Sí, si usted va a Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, se va a encontrar allí lo que realmente dice la palabra y cómo debemos confesar a Jesucristo, ¿sí? Y haciendo esa oración somos salvos. Por eso cada vez que yo oro, cada vez que le digo a las personas que reciban a Cristo, están confesándolo acá en la tierra públicamente, para que después Jesucristo también lo confiese en los cielos, ante la presencia de Dios. Entonces, fíjese bien cómo es este relato. Dice, ustedes no se pongan tristes, ¿sí? Como las personas que no tienen esperanza, ¿sí? O sea que nosotros, más allá de que vayamos a morir, vamos a ir a la presencia de Dios. Nuestro espíritu y nuestra alma van a ir a la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, no hay que vivir pensando que no hay una esperanza. Si recibió a Jesucristo, esté contento porque se va con el Señor, ¿sí? Así que, hermanos, como estaba diciendo el relato, entonces, no se pongan tristes, como aquellos que no tienen esperanza. Dice, porque si, así como el Señor murió y resucitó, así también va a suceder con nosotros. Dice, vamos a morir y vamos a resucitar, pero ya para vida eterna, y vamos a irnos con el Señor, ¿sí? Ahora, dice la palabra, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ustedes van a ver que sobre estos pasajes se habla mucho, pero hay personas que no pueden, se puede decir, unir estos pasajes bíblicos. Pero hay que entender que cuando el Señor llame a su iglesia, ¿sí?, Él nos va a esperar en las nubes, dice. Hay doctrinas erróneas que tratan de buscar la forma para que hacernos sentirnos mal, porque no tenemos conocimiento completo de cómo va a ser la venida del Señor. Pero deben entender que uno va, el Señor se lleva a su iglesia, ¿sí?, y va a permanecer la iglesia 7 años, ¿sí?, en las nubes. Allí vamos a estar con el Señor. ¿Y qué va a suceder? Acá en la tierra van a haber grandes problemas. ¿Por qué? Porque de repente van a ir los trenes y van a descarrilarse los trenes, las personas van a ir manejando y de repente van a desaparecer, o sea que van a haber choques en la ruta, los buses van a chocar, ¿sí?
Entonces, va a ser un desastre y muchas personas se van a quedar asombrados y muchas personas se van a quedar en la tierra. ¿Por qué? Bueno, yo no lo digo, lo dice el Señor. Acuérdense siempre de este versículo donde el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Todo eso de decirle Señor, Señor, va acompañado de el cumplimiento de los mandamientos. Ahora, ¿cómo dice el Señor? Si me aman, si es que con su boca pronuncian la palabra y dicen, si me aman, ¿cuál es la evidencia para nosotros de que lo amamos? Es que nosotros cumplimos los mandamientos. O sea que si no cumplimos los mandamientos, no amamos a Cristo. Creemos que le amamos, o decimos, o sentimos, pero la verdad lo dice el cumplimiento de los mandamientos. No solamente lo tienen que cumplir ustedes, yo también tengo que cumplir, porque yo soy primero que nada en la lista para cumplir los mandamientos. Así que no crean que todas las personas se van a ir con el Señor. Yo recuerdo cuando comencé en el Evangelio y comencé a ver películas del arrebatamiento de la iglesia, y le digo la verdad, sí, al principio me daba miedo, porque digo, uy, lo que va a suceder, que esto, que el otro, pero era una enseñanza, era una película en forma de prédica, para que yo supiera qué es lo que me esperaba si no recibía a Cristo y si no cumplía con los mandamientos. Así que yo le digo a todas las personas, ¿sí? A todas las personas que a todas las personas que están escuchando, no se conformen livianamente. Sí, yo amo a Cristo, sí, yo voy a la iglesia. Miren, todo tiene que ver con todo. Tenemos que amar a Dios, cumplir con los mandamientos. Si podemos adorarlo, hay lugar para adorarlo, lo adoramos. Pero, por ejemplo, yo veo lugares donde se canta muy bonito. Pero, ¿qué están haciendo esas personas que cantan muy bonito y música muy bonita, con todos los instrumentos? ¿Realmente están adorando a Dios? ¿Realmente están buscando la presencia de Dios? Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque cantar canciones las puede cantar uno en cualquier lugar, ¿sí? Pero adorar, no todo el mundo puede adorar, ¿sí? Buscar la presencia del Señor cuando se está escuchando la música y se están cantando los coros. Adorar, en realidad, generalmente siempre, por una u otra circunstancia, a lo mejor estamos mirando a otras personas como adoran, o como se visten, y eso es lo que quita la adoración, porque no se está en la iglesia como se tiene que estar. Ahora, como yo le decía a las personas, ahora la iglesia está en prueba, los pastores están en prueba, y aquellos que no predican la palabra porque no tienen gran cantidad de gente adelante, pues realmente tiene una dificultad. Y cada persona, cada pastor, cada líder
debe buscar la oportunidad para predicar la palabra de la forma que sea. El asunto es que se predique la palabra, en buen tiempo y en mal tiempo, ¿sí? En buen tiempo y en mal tiempo. Les digo que ahora es realmente mal tiempo para convivir, para subsistir, pero lógicamente a unos les cuesta más, a otros les cuesta menos, a otros en realidad no les cuesta nada, pero lo importante es estar aferrados al Señor, esperándolo, preparados para que el Señor le lleve a uno. Así que acá, por ejemplo, dice, bueno, iremos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea, la palabra siempre o la palabra eternidad no la entendemos en sí, porque nosotros siempre estamos pensando en que tenemos un tiempo de vida y después ya, si hemos recibido a Cristo, vamos a la presencia de Dios. Pero, si no, las personas no van a estar siempre con el Señor. Hay personas que no quieren creer, y como le digo, en algunos lugares no se quiere predicar la sana doctrina, no se quiere predicar el evangelio completo, pero el Señor va a venir y cada persona que escucha tiene que entender que Jesucristo va a venir, porque lo dice acá en su palabra, y nos vamos a juntar con Él en el aire, ¿sí? Acá dice, bueno, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea que nos toca a nosotros estar diciendo a uno al otro, hermano, prepárese para la venida del Señor. Hermano, viva una vida como debe vivirla con respecto a los reglamentos, a los mandamientos de Dios. No viva así nomás, ¿sí? No, por ejemplo, cuando hacemos una dieta, siempre que hacemos una dieta, las personas dicen, bueno, yo tengo un permitido tal día. Y las personas que hacen dieta dicen, bueno, hoy día me puedo comer cualquier cosa. Pero ¿sabes que en el Evangelio no hay permitidos? En el Evangelio hay cumplimiento de los mandamientos y nada más. ¿Sí? No hay permitidos. O sea que si una persona está en el Evangelio, ya no puede hacer o tener permitidos. Por ejemplo, para que tengan, hay muchas cosas que yo he visto en la iglesia, en otras iglesias, donde el día sábado la gente iba, los jóvenes iban a la iglesia e iban con unas faldas largas, ¿sí? Pero al momento de salir de la iglesia se sacaban esas faldas largas y le quedaban unas faldas cortitas. Entonces, ahí en realidad hay un problema, que no se está haciendo las cosas como Dios quiere, ¿sí? Cada uno puede llevar la ropa que quiera, pero tenga en cuenta que hay veces que si nosotros miramos la palabra, dice que tenemos que vestirnos bien para ir a la presencia de Dios. No podemos ir así nomás, ¿sí? Así como
Hay lugares donde, por ejemplo, las personas no danzan, sino bailan, y todavía que bailan lo hacen arriba de la plataforma de donde se predica la palabra del Señor. Y yo creo que eso no puede ser. Hay personas que dicen, bueno, que lo que pasa es que nosotros queremos mantener nuestra cultura. Y bueno, cada persona que quiere mantener su cultura, mantenga la cultura conforme a la sana doctrina y conforme a los mandamientos del Señor. No se permita nada en la iglesia, ¿sí? Como usar las iglesias como negocios, ¿sí? De usarlos para hacer eventos y para hacer ventas y reventas, ¿sí? El Señor dijo, la casa de mi Padre es casa de oración, no es cueva de ladrones, ¿sí? ¿Escucharon bien? La casa de mi Padre es casa de oración, no cueva de ladrones, ¿sí? Un día vamos a hablar de este tema, ¿sí? Así que, hermanos, si ha recibido a Cristo, no se ponga triste porque se va con el Señor. Ahora, aliente a los demás, ¿sí? Para que aliente a los demás para que reciban a Cristo, ¿sí? Para que lo reciban, para que se vayan con el Señor. Y bueno, vamos a hacer una oración, ¿sí? Para aquellas personas que no han recibido nunca a Jesucristo, y para aquellas personas que lo han recibido pero no se han retirado, se puede decir, de la iglesia y de la presencia de Dios, yo les invito a que hagan una reconciliación a aquellos que lo conocieron, que vuelvan a reconciliarse, y a los que nunca lo recibieron, lo reciban ahora. Yo les pido que hablen en voz alta, que repitan conmigo y digan: Padre Celestial, desde mis bisabuelos en adelante, rompo todos los pactos que puedan haber hecho, pactos familiares, ¿sí? Y corto esos pactos con la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, Padre amado, ahora yo lo siento en mi corazón y lo confieso con mi boca: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Padre bendito, lo recibo y lo recibo ahora, Cristo, y te pido, Padre, que anotes mi nombre en el libro de la vida y envíes tu Espíritu Santo a mi vida. Gracias, Padre, por esta reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y los invito el próximo martes para que